Gloria al Señor. Bueno, mis amadas, como ustedes sabrán, mis amadas y amados, estuvimos en este mes de febrero conmemorando la temática de comunión. Ya hoy es la última enseñanza que tenemos de este tema y bueno, sé que algunos pudieron estar viendo el post y le titulamos en el nombre de Jesús, comunión y honra. Básicamente, tenemos un versículo principal que se encuentra en Romanos 12:10, que dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Entonces, de ahí derivamos tres palabras principales. Está amor fraternal, está respeto y honra. Yo los busqué en el diccionario y amor fraternal lo definimos como un vínculo espiritual y estrecho que une a las personas por la fe en Jesús. El respeto es una traducción de la palabra griega timésate, que significa honor o valor. Literalmente significa poner un gran valor o un alto precio a algo o a alguien. Y la palabra honra deriva del hebreo kabok, que implica reconocer y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. También hay otro significado porque, bueno, todas estas palabras tienen también otras connotaciones. En otro significado de la palabra honra encontramos peso, que se refiere a que las personas o las personas a las que vas a honrar tienen peso e importancia en tu vida. Gloria a Dios. También quería comentarles lo siguiente. Como ya les dije en un inicio, llegamos al cierre de la temática de comunión y vamos a ver a través de un pasaje bíblico en Romanos 16 específicamente cómo uno de los resultados de la comunión con Dios y con nuestro prójimo es la honra al Señor, pero también la honra de parte de Él a los que le honran. Entonces, la carta de los Romanos debemos recordar que fue el mayor tratado teológico del Nuevo Testamento y fue escrita por Pablo cuando él estaba en camino a Jerusalén llevando a los pobres de Judea una ofrenda. Entonces, la palabra resaltante, una de las palabras más resaltantes que contiene toda la carta de Romanos es relación, que viene también de la palabra comunión, porque expresa un mensaje de cómo debemos relacionarnos con Dios, con nosotros mismos, con nuestros gobernantes, con nuestros jefes, con nuestros hermanos en la fe, etcétera. Y vamos a leer Romanos 16 del 1 al 27, les invito a las que puedan acompañarme. Voy a estar leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Se la recomiendo porque tiene un lenguaje mucho más sencillo y también es aprobada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es ayudante de la iglesia de Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor y la atiendan muy bien. Así es como el pueblo de Dios trata a su gente. Denle todo el apoyo que requiera porque ella también ha sido solidaria como benefactora de muchos, incluso mía. Saluden a Prisca y Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía y les estoy muy agradecido. Las iglesias de los que no son judíos también le dan las gracias, es decir, la iglesia de los gentiles. Saluden también a la iglesia que se reúne en casa de Prisca y Aquila. Saluden a mi estimado hermano Epeneto, que fue el primero en seguir a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha hecho un gran trabajo por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, que son mis parientes y estuvieron conmigo en prisión. Ellos se han destacado entre los apóstoles y se unieron a la fe de Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi estimado amigo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Saluden a mi estimado amigo Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los familiares de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión. Saluden a todos los de la familia de Narciso, quienes creen en el Señor. Saluden a Trífena y Trifosa, que han trabajado mucho en la obra del Señor. Saluden a mi estimada amiga Pérsida, que también ha hecho un gran trabajo para el Señor.
Saluden a Rufo, distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a todos los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpo y a todo el pueblo de Dios que está con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Saludos de todas las iglesias de Cristo. Hermano, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor, solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Todos los creyentes saben que ustedes son obedientes. Eso me alegra y espero que sean sabios para hacer el bien e inocentes en cuanto al mal. Muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús los bendiga en abundancia. Mi compañero de trabajo Timoteo y mis parientes Lucio, Jasón y Sosípater les mandan saludos. Yo, Tercio, estoy escribiendo esta carta por Pablo y también los saludo en el Señor. Gallo, quien me aloja y permite que toda la iglesia se reúna en su casa, los saluda. Erasto, el director de obras públicas de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano, también los saludan. A Dios, que los hace firmes en la fe, sea la honra. Dios los fortalece con la buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio. Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer, pero que estuvo escondido durante mucho tiempo. Ahora nos da a conocer ese plan a través de los escritos de los profetas. El eterno amor de Dios ha ordenado que los que no son judíos conozcan el plan para que crean y obedezcan a Dios. Al único y sabio Dios sea el honor por toda la eternidad, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén y amén. Bueno, mis amados, sé que es un poco larga la lectura, pero es importante que podamos reflexionar en ella y vamos a hacer una descripción expositiva, vamos a tratar de abarcar los mayores versículos que podamos. En líneas generales, para hacer más práctica todo el estudio de este pasaje de Romanos 16, lo vamos a dividir en tres partes. Los versículos del 1 al 16 son amigos a saludar. Versículos del 17 al 20, enemigos a evitar. Y versículos del 21 al 27, siervos a honrar. Entonces, versículo del 1 al 2. Pablo comienza con una recomendación pastoral. Y vemos cómo destaca a Febe, una mujer que era sierva de la iglesia de Cencrea. Posiblemente era una iglesia que fue plantada por la iglesia de Corinto. Era una hermana pudiente que fue patrocinadora de muchos y hasta de Pablo. Esa hermana estaba viajando para Roma y probablemente aportó para la iglesia en Roma. Pero nos preguntamos, ¿por qué una carta de recomendación? Resulta ser que en aquel entonces no había la diversidad que hay ahora de hoteles y de posadas. Y normalmente se acostumbraba dar una carta de recomendación para que otros creyentes pudieran hospedar en su casa a estos hermanos en la fe. Y de esa manera se evitaba que los charlatanes se aprovecharan de algún cristiano. De esta manera también ellos se cercioraban, de que la persona era de buen testimonio, de que servía activamente y era confiable. Porque se daba el caso de que algunos se hacían pasar por cristianos para hospedarse en la casa de ellos y alimentarse. Entonces, les digo esto también para que si van a una iglesia no se asombren de repente ni se extrañen si les piden alguna carta de recomendación, sobre todo los que ya han servido activamente, los que han pertenecido alguna vez al liderazgo. Esto es muy normal, es común, aún se sigue usando. Bueno, por eso se los digo. Entonces, volviendo al versículo 1 y 2, donde Pablo nos dice que él recomienda a esta hermana Febe. De hecho, en muchas otras versiones de la Biblia, Febe aparece textualmente como diaconisa. Entonces,
Él la recomienda y le dice, les pido que la reciban y la atiendan muy bien, porque así es como el pueblo de Dios trata a su gente, pero también les recuerda todo el bien que ella hizo y lo solidaria que ella fue con muchos otros, pero también incluso con él. Entonces, qué hermoso de verdad, qué hermoso que puedan decir eso también de nosotros. Lo que ella sembró, llegó el momento de cosecharlo. Entonces me pregunto yo y les pregunto a ustedes, ¿será que nosotros estamos colocando la vida al servicio de la obra, nuestra casa, nuestros recursos como Febe? Que por cierto es Dios quien nos da todo. Nada nos pertenece, todo le pertenece a Él. Y Él es el dador de todas las cosas. Dice la Biblia que cómo no nos dará junto con Cristo todas las cosas. Ya hemos recibido el mayor de los regalos, que es el Señor, que es el regalo de la salvación, la seguridad de vida eterna. Pero aparte de eso, se complace en darnos de sus añadiduras y todo es en Él, por Él y para Él. Entonces Pablo dice, reciban bien a Febe, así como ella nos recibió y cuidó bien cuando estábamos en Corinto. La iglesia es una familia, no importa la geografía, el país, la cultura, la raza. Si estamos en Cristo, somos una sola familia y necesitamos interactuar y cuidarnos unos a otros. Y es parte también de la labor que estamos haciendo para la gloria de Dios aún en la distancia, cuidándonos, interactuando por medio de la fe en Jesús, pero también por medio de la gracia que ha sido derramada en cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver también, como se los decía en un inicio, las tres partes en las cuales dividimos, del 1 al 16, amigos a saludar. Me llama la atención que las personas, la cantidad de nombres acá o de amigos saludados, por así decirlo, son 29. Es decir, Pablo se encargó de fomentar la unidad e integración. ¿Por qué? Porque ahí vemos que él nombra hombres, mujeres, libres, esclavos, ricos, pobres, judíos, gentiles, porque la iglesia es el lugar donde esas y otras diferencias terminan, mis amados. Es el proyecto eterno de Dios desde el inicio. Lo que nos hace uno es el Espíritu Santo, el mismo Dios que invocamos. El que es de repente PhD se sienta al lado del hermano que no sabe escribir y todos son iguales para Dios. No hay uno más importante que otro. Solo en la iglesia de Cristo eso pasa. ¿Por qué? Porque en la sociedad el hombre vale por lo que tiene o por lo que sabe, pero en la iglesia no es así. Para el Señor no es así y para nosotros tampoco debería serlo. Pablo elogia a este grupo, estos 29 que están siempre trabajando y cooperando. Él utiliza frases como los que tienen manos dispuestas para el trabajo en el Señor. Gloria al Señor, y eso podemos verificarlo en el verso 3, 6, 9, 12 y en muchos otros de este pasaje, de este capítulo de Romanos 16. Hay mucha gente que cree que no se puede elogiar en la iglesia, que el elogio deja a la persona soberbia o vanidosa, pero en realidad lo que la Biblia prohíbe es la hipocresía, decir una cosa y sentir otra. Pero llamar a las personas por el nombre, destacar lo que hacen, reconocer el valor que tienen y enaltecer el ministerio que ejercen es bíblico. Y el ejemplo es que Pablo como pastor, como apóstol lo hizo, como lo acabamos de leer. Otro aspecto importante es que los creyentes debemos tener la casa abierta para la obra de Dios. Y ese ejemplo lo vemos en el versículo 5 y leemos así para gloria de Dios. Saluden también a la iglesia que se reúne en la casa de Prisca y Aquila. Saluden a mi estimado hermano Epeneto, que fue el primero en seguir a Cristo en Asia. Refiriéndose a Prisca y Aquila, que en muchas otras versiones de la Biblia hablan de Aquila y Priscila. El punto es que son esposos. Estos esposos vivían en Roma, pero hubo una hambruna cuando los tiempos del emperador Claudio. Eso lo podemos verificar en Hechos 18:2. Y ellos los enviaron para Corinto, luego para Éfeso, y después ellos retornaron a Roma. Ellos eran
un matrimonio, una pareja de misioneros nómadas que en todos lados que iban abrían una iglesia en su casa. En aquella época no se podía construir templo porque el embargo no era económico sino legal. Entonces las iglesias se reunían en casas, como lo podemos observar en el verso 3 al 5 que nombran saludos a los de la casa de Narciso, saludos a los de la casa de Aristóbulo y así sucesivamente. Eran conformadas las iglesias en las casas. Y yo me pongo a pensar y digo, wow, de verdad qué convicción tan fuerte y qué amor debe haber. Porque vamos a estar claros, tener una iglesia en la casa trae algún desconfort. Por ejemplo, hay gente que sus casas las tienen tan cuidadas y eso está bien, más bien eso es positivo, pero el punto es que vas a entrar en una casa así y casi que uno no sabe si caminar de puntillas, porque no te dan ganas de ensuciar, porque sientes hasta culpa si lo haces y porque parece que las cosas que tienen no son para usarlas, sino más bien para admirarlas. Pero sabemos que todo esto de las iglesias en las casas trae muchas cosas, niños corriendo, gente sentándose en el mueble, moviéndose de un lado para otro, gente moviendo las sillas de un lado para otro y a veces hasta rayando la loza. Pero de verdad que es maravilloso el ejemplo que nos da este pasaje de Áquila y Priscila, porque no solo servían en la obra, sino que abrían su casa para que la iglesia allí fuera plantada, enseñada y edificada. Qué maravilloso sería que todos nosotros pudiéramos entender y abrazar esta verdad, que lo que el Señor nos ha dado por gracia lo damos, y que también nosotros podamos abrir también nuestras casas para la gloria de Dios y para que su obra sea extendida. No fueron solamente esos esposos, el ejemplo, Aquila y Priscila, sino que en el verso 10 y en el verso 11, aquí Pablo nombra a la casa de Aristóbulo, casa de Narciso y los hermanos que se reúnen con ellos, es decir, a casa abierta. Había relaciones también interiglesias, porque la iglesia en Roma existía, pero al mismo tiempo era multilocal. Eran varias casas y varias familias. Entonces, los creyentes debemos tener la mano abierta para trabajar, la casa abierta para recibir, pero el corazón abierto también para los hijos de Dios, que son nuestros hermanos, como lo podemos leer en el verso 4. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía y le estoy muy agradecido. Las iglesias de los que no son judíos también les dan las gracias. Aquila y Priscila corrían riesgo. Estaban dispuestos a sufrir si era necesario para que el Evangelio fuese proclamado y la iglesia pudiera crecer. Hay gente que está dispuesta a ayudar, pero hasta cierto punto, hasta el punto que no le traiga dificultades, no están dispuestos a arriesgarlo todo. Pero de verdad que es loable y, y, y digno de destacar esta actitud de Aquila y Priscila, porque ellos sí estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo. Y por causa de eso también tenemos el fruto de que el Evangelio haya sido expandido como hasta ahora. Y también me parece hermosa la actitud de Pablo, porque ese punto pastoral de él, de reconocer la bendición recibida, de decir que recibió la bendición y de elogiar a quien lo bendijo, deberíamos ser más proclives a los elogios y más cautelosos para criticar, porque la madurez cristiana es también relación y comunión. Creo que es un punto muy resaltante. Nos ayudamos en la familia, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia. No somos creadores de problemas, somos solucionadores de problemas. Y eso debemos tenerlo muy presente. Uno de los aspectos más importantes de una relación saludable es reconocer el papel de otros, el trabajo de otros, la importancia de los otros, destacar, elogiar y agradecer. El verso 7 se corresponde con esto que estoy diciendo. Saluden a Andrónico y a Junías, que son mis parientes y estuvieron conmigo en prisión. Ellos se han destacado entre los apóstoles y se unieron a la fe de Cristo antes que yo. Pablo utiliza también este término en el verso 7, compañeros de prisión.
Y ese término no necesariamente indicaba que ellos estaban presos como Pablo, pero sí que cuando Pablo estuvo preso, ellos iban y le asistían, estaban prestos a asistirle en lo que necesitaban. Entonces yo me pregunto a mí y les pregunto a ustedes, ¿tendremos nosotros esa capacidad de identificarnos al punto tal de ir a la prisión para servir? Como en el caso de Lucas, de Timoteo, que se nombra muchas veces. El verso 13 también de este pasaje nombra a Rufo y a su mamá, y lo leemos. Saluden a Rufo, distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Pero, ¿quién era este Rufo? Este Rufo era hijo de Simón de Cirene. Imagínense ustedes, el que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Qué bienaventurado este hombre. Tuvo de padre a quien hizo tal hazaña, y la mamá fue madre adoptiva de Pablo, el mayor misionero de la iglesia de todos los tiempos. Entonces, llama mucho la atención también que no aparece el nombre de la mamá de Rufo, simplemente aparece así, Rufo y su mamá, porque hay miembros anónimos que sirven a la iglesia del Señor. Como hay aquí también personas que oran, que interceden, que incluso no se pueden conectar a las reuniones por alguna razón, pero su corazón está aquí y nos lo hacen saber. Entonces debemos tener siempre presente esto, lo importante que somos para el Señor cuando hacemos algo de corazón para darle gloria a Él. Y aunque podamos a veces pasar por el anonimato, para el Señor no pasamos porque nada de lo que hagamos para Él y para su obra va a quedar sin recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos el hábito saludable de elogiar? Por ejemplo, en cosas tan pequeñas como el esposo que elogia la comida que le hace la esposa. Cuando llega el esposo y ve la casa bien acomodadita, sé que muchas de las mujeres que están acá, o todas las mujeres que están acá, son súper ordenadas, súper organizadas. Sé que las que están casadas hacen bien sus labores y por eso reciben el elogio también de sus esposos y el reconocimiento. Entonces necesitamos aprender a reconocer el valor de las personas y de lo que hacen. Y quiero hacer un paréntesis acá. Eh, Tanto mi esposo como yo estamos de acuerdo en esto, porque lo hemos conversado. Y en todo lugar donde estamos, siempre lo decimos. Reconocemos a personas que estuvieron y otras que están en este momento también para que pudiéramos llegar aquí por la gracia de Dios. Y quiero mencionar, aparte de esas personas, Jaylin, Lucy, Elizabeth, Marta y Faber, el pastor Alexi Díaz, el pastor Junior Astudillo de Bogotá, Colombia, Yanilson Santos y doña Rosalba. A todos muchas gracias. Todas estas personas han sido instrumentos de Dios, han creído en Él y que Él respalda este Ministerio Internacional Proyecto Eterno con grandes valores, obediencia, sujeción, respeto, sacrificio, entrega, misericordia y amor, han sido parte de esta obra. A todos ellos gracias y a todo el resto también. Gracias también porque les reconocemos cada día y les amamos profundamente y están en nuestras oraciones y son parte de toda esta obra. Iglesia es familia y necesitamos ánimo, reconocimiento, agradecimiento y elogios. Entonces, recapitulando lo que hemos dicho hasta ahora, los creyentes debemos tener la mano abierta para trabajar, la casa abierta para recibir, el corazón abierto para los hijos de Dios y en cuarto lugar, los labios abiertos para expresar amor a los hijos de Dios. Versos 5, 7, 8, 9 y 10 afirman esto que estoy diciendo. Pablo acrecienta una frase después del nombre de la persona. De esa manera los abraza. A veces la persona, por ejemplo, no necesita un sermón, sino un abrazo, un estímulo, una palabra de ánimo, un yo estoy contigo, un Dios te va a levantar, un eres valiosa, eres valioso. Inclusive hay personas
Algunas de acá saben que para la gloria de Dios me desempeñé como líder del Ministerio de Protocolo de la iglesia en la cual nos formamos y estuve 3 años. Y todas las mujeres que estábamos ahí éramos como que la puerta de entrada. Éramos quienes recibíamos a las personas que llegaban, invitados o gente de la iglesia, con una sonrisa, con un abrazo. Y era maravilloso, la gloria y la honra sea para el Señor, como muchas personas entraban cabizbajas y entraban de una manera que uno veía cómo transmitían el dolor, la depresión, el desánimo, y con solo una sonrisa, con solo un abrazo, con solo una palmadita, con solo una mano, este, esas personas lograban cambiar el semblante, porque evidentemente es el Espíritu Santo que lo hace, pero debemos estar dispuestos. Las personas tienen valor, son importantes. En quinto lugar también, los creyentes debemos ser celosos en el servicio, aún en el anonimato. El verso 13 al 15, Pablo cita nombres sin elogio. Aún en el anonimato, recuerda que estás sirviendo a Dios. No importa si el nombre aparece, si no aparece, lo importante es que Dios sí tiene escritas todas las memorias y cada una de nuestras obras. Y no se le pasa ninguna. Y todo lo que hagamos para Él, con la intención correcta de alabarle, de glorificarle, de amarle a Él y a nuestro prójimo, no va a quedar sin recompensa, porque el Señor es fiel. Hay apóstoles que, por ejemplo, nunca más aparecieron en la Biblia, se nombraron, pero ya después no aparecieron. Entonces, nos preguntamos, ¿será que acaso se quedaron de brazos cruzados? No, sirvieron y mucho. Inclusive hay libros apócrifos donde aparecen algunas de las hazañas que hicieron o fruto de lo que sembraron y siguieron trabajando para el Evangelio y para la obra de Dios. Si en la tierra por alguna razón no eres reconocido, lo serás en el cielo. Aún un vaso de agua fría que deja a un sediento no va a quedar sin recompensa. En el verso 16 podemos ver la importancia de que todos nosotros como creyentes debemos ser afectuosos en nuestras relaciones interpersonales. Por supuesto, quiero abrir un paréntesis, es cultural. Hay lugares donde, por ejemplo, el saludo es con un beso, en otros es un abrazo, en otros se inclinan unos a otros, se aprietan la mano, etcétera. Inclusive, hasta los códigos de afecto en los hogares pueden variar. Por ejemplo, les comparto algo acá. Ustedes saben que nosotros estamos acá en Brasil y acá nosotros nos hemos dado cuenta que hay normalmente las mujeres son muy celosas y para uno poder tratar a los hombres, en el caso de uno como mujer, hay que tener mucho cuidado. Sí, uno sabe que uno tiene que ser prudente y todo, pero ustedes saben que nuestra cultura venezolana es más de ser cariñoso, de darnos un abrazo, de saludarnos con un beso. Y me he dado cuenta acá cómo inmediatamente se ve que no les agrada. Y de hecho, me lo han dicho. Entonces, uno ha tenido también que, por lo menos yo como mujer he tenido que adaptarme a la cultura, respetar, entender que es así, aunque no haya malicia. Porque inclusive dentro de la iglesia se ve que hay el cariño, pero hay una distancia marcada entre mujeres y hombres. Entonces, debemos también estar atentos y entender que es algo cultural. En los hogares también. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fui la primera vez a conocer la familia de mi esposo, del que hoy es mi esposo, éramos novios en aquel entonces. Me llamó muchísimo la atención que mi esposo, todos los hombres de la familia se saludan con un beso. No solamente se abrazan y chocan las manos, sino que se saludan con un beso. Y yo, por ejemplo, en mi familia nunca vi eso, que los hombres se saludaran con un beso. Para mí fue algo nuevo y, o sea, en el momento me impresionó, pero después entendí que era así, que aún estos códigos de afecto varían en los hogares. Hay un principio sobre todas las cosas, sea cultural, sea que varíe de un lugar a otro, que debe permanecer. El afecto y el amor, entrañable, como nos los manda la palabra.
Por supuesto, todas las expresiones deben ser con amor y respeto. La Biblia nos habla de que seamos calurosos, de que seamos gentiles, que seamos calurosos en nuestro trato. Las personas deben sentir que son amadas. Es muy importante porque nosotros evidentemente tiene que haber congruencia entre lo que decimos y hacemos. Porque cuando hay esta congruencia es el mismo Dios que se va a manifestar y el Espíritu Santo va a poner esa seguridad en los corazones de que verdaderamente tú estás amando a las personas, recordando que amar es una decisión. También vemos un detalle importante acá en el verso 17 al 20. Pablo pasa del saludo a la exhortación. Y el verso 17 al 20, recuerdan que en un inicio habíamos dividido en tres, del 1 al 16, amigos a saludar, del 17 al 20, enemigos a evitar. Entonces, como parte también de eso, entonces los creyentes debemos tener discernimiento espiritual. Para identificar bien, debemos tener conocimiento de las Escrituras. Todos tenemos que prepararnos, estudiar la Biblia, todos somos retados, para poder tener filtros, para poder ser verianos, como nos habla la palabra. Porque muchas veces debemos tener cuidado con los que se aproximan a otros solo para obtener beneficios. Dios nos libre y guarde también nuestros corazones de esto. He visitado muchas veces iglesias donde siento a veces vergüenza como hija de Dios, como cristiana, porque la parte más elaborada del culto es la ofrenda. Y es una sensación que a veces se percibe hasta colectivamente. Debemos estar interesados verdaderamente en lo que la persona es, no en lo que tiene. Porque cuando un creyente es instruido en la verdad de Dios, es fiel a Dios, es generoso por sí mismo, sin presiones, sin persuadir, es obediente porque es consciente y vive en gratitud al Señor. Pablo también habla acá de los falsos maestros, que solo están preocupados con el vientre de ellos, es decir, con sus necesidades, y el artificio que usan son las artimañas del error. Debemos estar apercibidos y también pedirle al Señor que podamos ser librados. En el verso 19, Pablo habla de obediencia y madurez espiritual como las marcas de nosotros del creyente, como una de las marcas que tenemos. Porque el creyente no puede ser una persona maliciosa, debemos ser prudentes, pero no debemos ser una persona que maquina todo, que ve el mal en todo, que piensa lo peor de las personas, porque sencillamente tiene un corazón contaminado y piensa que todo el mundo es igual. Entonces Pablo nos hace esa advertencia, debemos ser sabios para el bien e inocentes para el mal. No dejar que nuestro corazón navegue en las aguas turbias de la maldad. En el versículo 20 podemos ver que nosotros no somos nosotros los que vamos a aplastar a Satanás. Es Dios. Debemos parar con esa actitud que se ve mucho hoy en día, de soberbia, de arrogancia, porque la Biblia no nos dice que somos nosotros los que debemos enfrentarnos directamente con Satanás, sino que es Dios que lo va a aplastar. La Biblia nos dice eso, que no ignoremos las maquinaciones del diablo, pero debemos tener cuidado porque sin el revestimiento de la armadura de Dios, sin la fuerza de Dios, sin la cobertura del Espíritu Santo, no da para encarar esas batallas. Por eso el versículo dice que es el Señor, el Dios de paz, es quien lo va a aplastar, porque la victoria y la gloria es de Él. Y Él nos endosó también esa victoria y esos frutos por lo que conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, debemos estar apercibidos de esto, mis amadas, porque hay personas, y mis amados, porque hay personas que parece que estuvieran todo el tiempo en una lucha cuerpo a cuerpo con Satanás. Y debemos tener cuidado de esto, no ignorar sus maquinaciones, pero encomendarnos al fiel cuidado del Señor, reprender en el nombre de Jesús, pero estar claros de que la victoria es nuestra
en Cristo Jesús y que ya Él venció. Verso 21 al 24. Saludo fraternal. Pablo dice que hay otros que también saludan junto con él y los nombra. Qué hermoso, de verdad, qué acto de humildad, porque él pudiera haber simplemente escrito acerca de los saludos que él enviaba, pero él reconoció a las personas que estaban ahí junto con él también. Los que han leído también la palabra saben que posiblemente Pablo tenía problemas de la vista y otro escribía por él. Por supuesto, él dictaba inspirado por el Espíritu Santo. Y él nombra inclusive acá al que escribió por él. Pablo está siendo humilde y es una lección también para todos nosotros. Y finalmente en el verso 25 al 27 podemos ver una doxología o lo que es lo mismo, una alabanza a Dios, la más larga de todas sus cartas, donde destaca el poder de Dios en el verso 25, sobre todo el poder de Dios en nuestra salvación, la que Él conquistó por nosotros. Está diciendo que Jesucristo es el propio contenido del Evangelio y de la predicación, que Jesucristo es el poder de Dios. El verso 26 exalta las Escrituras como revelación de Dios. Conocemos a Jesús por medio de la Biblia. No hay evangelio fuera de las Escrituras. No son las tradiciones. El evangelio se limita a las Escrituras. ¿Cómo comienzan las sectas? Nos preguntamos. ¿Alguien en algún momento tuvo una revelación fuera de las Escrituras? Por ejemplo, Mahoma. Y así comienzan. Y por allí se van también, en el camino del error y de la perdición. Versículo 27, el último versículo. Pablo exalta a Dios por su sabiduría, al Dios único. No es Alá, no es Buda, no es Shiva, no es ninguno que salga. Al Dios único que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios sabio sin medida. A Él se ha dado la gloria a través de Cristo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, que Dios nos ayude y nos bendiga.